Nació en el seno de una familia pastoral de la Cruzada Cristiana. Durante su infancia tuvo la oportunidad de estar en varias ciudades como Sevilla, Biotá, Bogotá, Funza, mientras que sus padres estaban en estas respectivas ciudades sirviendo al Señor en el ministerio. Se graduó como licenciada en educación básica con énfasis en artística y también tiene un posgrado en alta gerencia educativa y diplomado en alta docencia con una formación y experiencia de más de 9 años en la educación. Invitamos a la licenciada Marcela Gómez Cortés. Bienvenida. Yo quiero iniciar hoy con una pregunta y para esa pregunta, y espero que al finalizar de la conferencia, que es muy corta, podamos contestarla o por lo menos seamos retados con esta pregunta. Y quiero hacer una imagen, entonces voy a pedir a mi sobrinita que suba. Eso. Sube, belleza. Cuidado, te caes. Eso. Cógela tú. Ahí. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo la Iglesia Cruzada Cristiana está cuidando de las próximas generaciones? Y por eso lo relaciono con esta imagen. Porque usted y yo, ¿quiénes somos Iglesia Cruzada Cristiana? Diga yo, ¿cierto? Somos Iglesia Cruzada Cristiana. Nosotros somos como esta sombrilla y estamos llamados a cuidar a nuestras próximas generaciones. Por eso la pregunta es ¿cómo? Usted y yo lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que nosotros debemos cuidar de nuestras próximas generaciones, pero la pregunta aquí es ¿cómo? ¿Listo? Entonces ya nos guardamos esta imagen. Listo, entonces preciosa, puedes bajar, muchas gracias, un aplauso para esta hermosa modelo. Y quiero darles algunos datos estadísticos de un centro de investigación de los Estados Unidos, se llama Pew Research Center, y ellos se han hecho una pregunta, dicen, ¿por qué los niños a tan corta edad están abandonando el redil? Y así la plantean. Y es muy interesante y preocupante los datos estadísticos que dan ahí. Y miren lo que dice, más de 1/3 de los niños, aproximadamente entre 10 y 12 años, dicen que ya no están afiliados a ninguna fe. Y usted podría decir, pero esto es un dato de los Estados Unidos. No, realmente ellos afirman y refieren que esta situación que ven en los Estados Unidos es una oleada mundial y está ocurriendo especialmente en América, Norteamérica, América del Sur, Latinoamérica. Y hablan que hay un aumento de 10 puntos porcentuales desde el 2007. Ellos han estado, es como una investigación histórica y ellos han quedado impresionados. Ustedes y yo sabemos que hace mucho tiempo atrás, las personas que desertaban de la fe y de la iglesia eran personas seguramente de los 30 años, posteriormente jóvenes cuando ingresaban a la universidad, posteriormente jóvenes, o podríamos decirlo así, entre la edad de 15, 14, pero la preocupación está aumentando porque ya no son de estas edades. Tenemos niños entre 10 y 12 años que dicen incluso pensar si realmente la existencia de Dios, pues o si Dios existe. Y para ellos ha sido impresionante estos datos. Pero quiero mostrarles esto aún que puede ser muchísimo más preocupante. Y comienzo con estos datos estadísticos porque nosotros como iglesia nos hemos acostumbrado a ser muy subjetivos en nuestras apreciaciones. Y la manera más objetiva para poder tener un dato y generar un plan de mejora a partir de esos datos son datos estadísticos. Y miren lo que ellos observan, que aproximadamente 8 de cada 10 de esos niños, sus familias son cristianas o son familias religiosas.
Pero es más impresionante porque esos chicos son los que no, o esos muchachos son los que no quieren asistir, no quieren conocer, no quieren o seguir conociendo de Dios. Entonces, a partir de eso ellos pueden identificar algo, y es que seguramente las familias y líderes de esos jóvenes no han hecho o no han trabajado eficazmente para que el carácter de Cristo, para que la conducta de Cristo, para que el conocimiento de Cristo esté en ellos. Y hay otra cosa aquí. Dice que, vamos a continuar, dice que un estudio por uno de estos directores, porque como les decía, ha sido histórico, dice que casi el 70%, ahorita que ellos comienzan a hablar como las causas, ¿no? El 70% de los ministros de tiempo completo o los que están ministrando a los niños y a los jóvenes no tienen educación teológica. Por lo tanto, uno de los efectos ha sido que los jóvenes, niños, muchachos, y acá me refiero a niños porque por eso les decía anteriormente, los niños entre 10 y 12 años están desertando de la fe en Cristo. Y las personas que preparan a nuestros niños, y yo quiero que usted comience a pensar, porque estos son resultados de Norteamérica, pero analicemos nuestras iglesias. ¿Quiénes son los líderes que están ministrando la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes o de nuestros niños puntualmente? Si ellos tienen una preparación teológica o profesional. Vamos a continuar. Otra causa, y esto está muy relacionada con la que ahorita hablamos, es que muchos cristianos, especialmente niños, porque esto es una situación que se ven en todas las edades, pero vuelvo e insisto, para ellos es una preocupación muy grande ver que niños entre 10 y 12 años digan, no sé si existe Dios, no creo que la existencia de Dios sea real. Dicen que parecen muy aburridos de la iglesia porque las personas que están ministrando o que están ahí liderando no generan un nivel como de reto en su pensamiento. Todo lo que enseñan siempre es lo mismo. Cogen la historia bíblica y desde 2, 3 años, y voy a dar un ejemplo, la historia de Daniel. Y vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y pasa a su siguiente clase y vuelve y se repite. Entonces en ellos no hay como esa necesidad de generar como un reto a las cosas que están a su alrededor, a las cosas que incluso la misma Biblia presenta. Se está enseñando y se está dando de una manera muy lineal. En educación, cuando nosotros hablamos de educación y conocimiento, no puede haber algo que sea lineal. Cuando es algo lineal, que siempre lleva la misma línea, entonces no está generando un reto dentro de sí, y por eso los niños de ahora se aburren incluso lo que sus maestros enseñan cuando las cosas son muy sencillas. Y eso está ocurriendo en nuestra iglesia. Estamos enseñando constantemente lo mismo, y para los niños y jóvenes se está volviendo súper aburridor escuchar siempre a mi maestro. Y por último, en cuanto al análisis de estos datos estadísticos, hablan, y es que no tienen un modelo o héroes para seguir. Precisamente porque ellos ven que sus maestros, y quiero hablar de una manera muy sana, y me encantó todo lo que habló el apóstol Nargel, porque conectó muy bien lo que yo quería o lo que me dijeron que pidiera que hablara. Y es que las generaciones de ahora requieren héroes, y esos héroes tienen que ser jóvenes, tienen que ser sus adolescentes. Y yo quiero que usted piense, y eso me reta a mí, ¿quiénes son los maestros que enseñan a nuestros niños en nuestras iglesias? Adultos. Y voy a decir esto, y es algo que tenemos que comenzar, porque no es para que entremos a juzgar, tenemos que generar planes de mejora.
Estos simplemente son oportunidades para que nos demos cuenta en qué punto nosotros estamos débiles dentro de nuestra iglesia para poder impactar nuestras generaciones. Ustedes y yo, iglesia, podríamos estar trabajando para generaciones que en 10 años ya no está. Y estamos dando todo nuestro esfuerzo. Y una de las análisis que daban ahí, y eran muy sabios porque decía, la iglesia en general trabaja para gente que supera los 30 años. Y no está mal, dicen ahí, no está mal. Porque tenemos que trabajar para lo que es nuestra congregación. Pero dicen ahí, tenemos que ser sabios. ¿Tenemos que ser qué? Sabios. Porque nuestro público, nuestra generación, los que van a estar más adelante, están siendo abandonados. Y si nosotros ustedes y nosotros como líderes y pastores pensamos y reflexionamos, y lo digo así, ¿cuánto tiempo usted toma para orar por esos niños? ¿Cuántos recursos usted como iglesia está invirtiendo para esas generaciones? Y yo quiero que leamos un versículo que está en 2 de Timoteo 3:2 al 5. Y a mí me encanta ver esto que habla la Biblia, porque si nos ponemos a pensar incluso ahorita con tantas, investigaciones y cómo las generaciones de ahora se están levantando, y ellos hablan de unas características específicas de nuestras generaciones. Pero es interesante ver cómo Jesús, como Dios en su palabra, muestra hace muchos años atrás ya quién es y cuál era el tipo de hombre con el cual íbamos a trabajar. ¿Cuáles eran las características? Tal vez los investigadores, hace 5 o 10 años descubrieron esto, cuál era el perfil de las generaciones de ahora. Pero por eso es tan importante enseñarle a ver a nuestros niños, a nuestras generaciones, desde diferentes perspectivas la Biblia. La Biblia nos muestra en Timoteo que somos alma, cuerpo y espíritu. Y tenemos que trabajar en esas áreas, en el alma, la mente. Llevarlos a esforzarse, a pensar. Pero bueno, igual vamos a mirar y vamos a leer entre todos este versículo a la voz de 3, 1, 2 y 3. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Yo trabajo en un colegio y es muy triste ver, hace muchos años trabajo en un colegio y yo puedo ver cómo año a año el perfil de cada niño de preescolar, no estoy hablando de los niños de grado 10º y 11, de preescolar, esos niños son tan diferentes. Y realmente cuando comienzo a ver cada una de estas características que ya Dios en su palabra nos había mostrado, los niños son así. Y hoy quiero decirle, pastor, líder, este es el perfil de la generación con los que tenemos que trabajar. Y la pregunta es, ¿usted y yo estamos preparados para esto? Por eso inicié cómo la Iglesia Cruzada Cristiana está cuidando de las generaciones. Si usted y yo no estamos preparados para enfrentar este tipo de generación, ellos nos van a comer. Y si no preparamos a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes para preparar este tipo de generación, voy a decirles, ¿qué va a ser de la iglesia? Dice en Timoteo que nosotros somos columna y baluarte de la ¿qué? ¿Cómo es la verdad ahora? ¿Cómo es la verdad? Y ahí yo hago la pregunta, entonces, ¿qué le ha pasado a la iglesia? Y con mi esposo hay una versión que me parece muy interesante y está en inglés, se llama The Message. Y dice así en la última parte, dice alérgicos a Dios. Quiero que la vamos a leer en inglés. Dice allergic to God. Muy bien, otra vez, allergic to God. Esto me parece impresionante.
una generación alérgica a Dios. ¿Hay alguna persona aquí en el auditorio que sea alérgica a algo? ¿Ninguno? Wow. Voy a hacerle la pregunta a nuestro amado apóstol. Aquí a ti. ¿Tú eres alérgico a qué? Al ibuprofeno. ¿Qué sucede cuando tú consumes ibuprofeno? Me salen ampollas y me da rasquiño en todo el cuerpo. Ok, esa es una... Muy bien. ¿Alguien más? Usted después le cuenta a su compañero. Pero nosotros estábamos viendo, miren lo que sucede, en él produce una reacción contraria a su cuerpo, incluso hay alergias que generan la muerte. Con mi esposo, que esto lo descubrió mi esposo y me pareció, porque estábamos hablando, él es el capellán del colegio donde nosotros trabajamos, y yo quedé impactada y hemos estado siendo muy impactados con este versículo, porque hablábamos y decíamos, este tipo de generación son las que tenemos en nuestro colegio. ¿Qué vamos a hacer nosotros como profesores? Hablándolo pues dentro del contexto educativo, porque nos desenvolvemos en este medio. Y yo quedé impactada cuando él me muestra esto, alérgicos a Dios. Y vimos, hay una serie en Netflix que se llama Alergias. Y entonces descubrimos algo y yo, porque quedó como relacionado cuando vimos este versículo que dice alérgicos a Dios. Y decía que por cada 10 niños en Estados Unidos, 1 o 2 son alérgicos a las nueces. Entonces, cuando una persona consumía esto, realmente casi que el 90 o el 80% de esas personas que son alérgicas a las nueces y lo consumían en algún alimento, así fuera polvo, casi que estas personas mueren. Y yo quedaba impresionada. En serio, los niños, nuestras generaciones, son alérgicos a Dios. Es decir, algo que usted les dé, casi que produce una repugnancia. Esto a mí me parecía asombroso, me duele el corazón, pero los expertos dicen algo y esto me parece aún más asombroso, porque todo lo que vemos en la naturaleza nos habla quién es Dios. Y ellos decían o dicen que para que una persona no genere alergias en edades más avanzadas, en su primera infancia, de 0 a 5 años, ellos hablan ahí una edad más corta, deben darle de esto para que ellos no desarrollen alergias. Yo quedé impactada. Y esto está muy relacionado en que nosotros en la primera infancia, de la edad de los 0 a los 5 años, que es la primera infancia, nosotros tenemos que darle lo mejor a nuestros niños. Lo mejor a nuestros niños, pero aún mayor. Hay un dato mucho más interesante en cuanto a esto. Si ya los niños desarrollaron esa alergia, o los jóvenes y aún adultos, dicen que la idea no es quitarle o eliminar ese alimento, sino que se tienen que dar en proporciones ideales, perfectas, ni más ni menos. Entonces ellos tienen que comenzar a más o menos 7 raciones diarias. Y yo quedé también impactada con eso, porque nosotros como iglesia, en el afán de conquistar el corazón a veces de los chicos que son alérgicos a Dios, como que les damos menos. Y no le damos lo que deberíamos darles. Darle lo que es. O algunos también, y la esencia. Y algunos también por ese afán quieren darles mucho. Y también les hace daño. Por eso lo importante de conocer el punto, la línea delgada, que solamente Dios no la puede dar. Alguien decía, ese punto, esa línea entre la gracia y la ley es la cruz. Y tenemos que llegar a ese punto perfecto. Y si nosotros como líderes tenemos filtros equivocados, no vamos a poder llegar a ese punto, a ese equilibrio perfecto. Y voy a dar no unas estrategias, aunque lo planteo así, más como planes de mejora. Y quiero que miremos la primera. Ahí no se ve, pero uno de los planes de mejora que debemos desarrollar en nuestra iglesia, según el último ejemplo que les di, es que nosotros debemos generar escuelas de padres.
Y yo le hago la pregunta, y esto también a mí, porque yo trabajo en mi iglesia con ministerios infantiles. ¿Cuántas escuelas de padres estamos desarrollando en el año para nuestros niños? Especialmente para los padres de los niños que tienen 0 a 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque estos niños en esta edad, hay un científico, se llama David Suaza. Él escribió un libro muy influyente que se llama Cómo el cerebro aprende. Y él dice que en los primeros 34 meses de vida de un niño se desarrolla el sistema límbico y el lóbulo frontal. En el sistema límbico están todas las emociones, lo que nosotros hablamos en nuestra jerga cristiana, cuando nosotros damos rienda suelta a nuestros deseos. ¿Sí? Él lo habla de una manera técnica. Entonces, en los primeros 33 meses de los niños, ellos desarrollan su enojo, su agresividad, su conducta. Y en el sistema frontal está el raciocinio, que es lo que nosotros llamamos en nuestra jerga cristiana. ¿A qué le llamamos eso? Dominio propio. Cuando nosotros controlamos nuestras emociones y nuestros deseos. Si hay un padre incauto que permite que su niño a través de una pataleta pida y consiga lo que quiera, ahí ya estamos generando hombres y mujeres que más adelante no van a poder tener control y dominio propio. Por eso tan indispensable, queridos líderes y maestros que están aquí, deben hacer escuelas de padres. Segundo, debemos conocer las etapas de maduración cognitiva de nuestros niños. No podemos enseñarle a nuestros niños como si fueran adultos chiquiticos. Tenemos que conocer cada una de las etapas y darle y capacitar a nuestros maestros, porque es muy triste si nuestros maestros, aún haciendo una lectura muy pequeña, no pueden leer bien. Y yo quiero que usted como líder, como pastor, revise esto. Este es el lugar donde usted más tiene que supervisar y estar pendiente, porque es su próxima generación de la iglesia. Tercer plan de mejora. Necesitamos jóvenes preparados. Jóvenes que, y esto yo no quiero que se oiga excluyente, pero necesitamos jóvenes que sepan leer muy bien la Biblia, extraer las cosas trascendentales importantes y llevar a los niños a que reflexionen. A nosotros nos da temor hacer una de estas preguntas, pero yo se las hago a mis niños. ¿Tú por qué crees que realmente Dios existe? Y los niños quedan confrontados y no saben qué contestar. Pero si el maestro no está preparado y nosotros como líderes no estamos preparados para dar esas respuestas, los niños tampoco van a estar preparados. Es muy triste ver cuando yo le hago una pregunta a los niños como estas. Si acá hay un niño bueno y acá hay un niño malo, ¿a cuál Dios más ama? ¿Adivinen qué contestan los niños? ¿Eso es cierto? Pero nuestros niños se están levantando con eso. Por eso cuando ellos hacen algo que no está bien delante de Dios, su corazón se acusa. Pero también debemos tener la sabiduría para enseñar que en medio de nuestra imperfección, la gracia de Dios que nos cubre, eso no permite que yo sea una persona reiterativa en mi pecado. Y el último, no se cambia el principio, pero sí la forma. El principio siempre debe ser el mismo, pero la forma sí debe cambiar. Yo quedo impactada como Jesús, después de muchos modelos pedagógicos que han existido, pero Jesús años atrás nos enseñó no solamente a escuchar, sino a tocar, a ver, a experimentar, a cuestionar. Y ustedes y yo tenemos que estar preparados para eso. Y vamos a recordar la última imagen, aquí a mi sobrinita con la sombrilla. Y le vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo la Iglesia Cruzada Cristiana está cuidando de sus próximas generaciones? E incluso podríamos hacer otra pregunta mucho más: ¿realmente lo estamos cuidando? Pastores, ¿estamos invirtiendo para ellos? ¿Tienen un lugar, un espacio donde los niños puedan estar? ¿Tenemos los mejores maestros o es lo que dejamos de últimas? No, ustedes y yo debemos ser. Y quiero que mostremos la última imagen. Esto es impresionante cuando Jesús le dice: ¿a quién le dice esto? ¿A sus qué? Esto me parece impactante. A sus discípulos. Y hoy Dios le está diciendo a usted y a mí: dejen que los niños vengan a mí.
Tal vez el mayor obstáculo no es el mundo, sino nosotros mismos.